Hola, soy Ana Laura Tanaka Orozco y te invito a vivir con magia la homeopatía. Este es el boletín número 1 de los nuevos medicamentos de la personalidad escrito por el Dr. Gilberto Quintero Ramírez para Hassler. Bromium. Bromium ha sido empleado de manera clásica en afecciones respiratorias como asma, neumonía, tos paroxística e incluso enfisema. La induración de los ganglios y de la mayoría de las glándulas es otra indicación clave. La mejoría a orillas del mar y sobre todo dentro del mar no solo es característica, sino definitiva del remedio. El asma de los marinos al momento de pisar tierra firme es un síntoma único, y como todos los síntomas únicos o keynotes, es un reflejo simbólico de la condición vital del paciente. En los textos clásicos de materia médica se mencionan muy pocos síntomas mentales de Bromium. La extraña sensación de que algo o alguien mira por encima de su hombro, el temor a los fantasmas, visiones en la oscuridad y una gran depresión que llevan al paciente a aislarse. Aversión al trabajo físico y deseo de diversión. Sin embargo, autores contemporáneos hacen referencia a un medicamento mucho más complejo, con una personalidad bien definida, todo lo cual se ha podido comprobar clínicamente. El sujeto Bromium es fundamentalmente masculino, en un 85%, y su personalidad se asemeja mucho a la de Sulfur y a la de Phosphorus, con algunos rasgos que imitan a Nux vomica. Estas personas se caracterizan por ser alegres, excitables, evasivas, soñadoras y básicamente irresponsables en su actitud frente a la vida, como Sulfur. Son sujetos bohemios que gustan de los placeres de la vida, del buen comer y sobre todo de la vida social, como Nux vomica. Básicamente evitan la soledad y tienen gran cantidad de amigos y relaciones. El estar solos los hace sentir mal, los agrava, como Phosphorus. Es un hombre de apariencia romántica, con un gran carisma y magnetismo sexual. Las mujeres se sienten atraídas y fascinadas por él. Gusta de los juegos de palabras, del coqueteo y de los retos, aunque en el fondo es fanfarrón y charlatán y evitará toda confrontación mayor. Proyecta una aparente seguridad y bonomía que lo hacen popular y apreciado. Sin embargo, estos individuos evitan el contacto íntimo con los demás, como Lycopodium, Sulfur y Natrum Mur, lo cual no es muy aparente dada la cantidad de personas con las que se relacionan y el intenso afán por hacerlo. Bromium evita la responsabilidad y la rutina emocional. Evitará a toda costa sentirse atado exclusivamente a una sola persona. Es el marino que tiene una mujer en cada puerto, pero que no se queda en ninguno. La gran diferencia con Sulfur es que en lugar de evadirse intelectualmente, lo hace emocionalmente. Sulfur no solo construye castillos en el aire, sino que vive en ellos. Se evade racionalmente y carece de todo síntoma de relación humana. Sulfur no percibe a los demás. En cambio, Bromium se evade emocionalmente, más al estilo de Phosphorus y Pulsatilla, pero sin profundizar en sus sentimientos ni crear lazos verdaderos. Bromium se hunde en el mar abierto de las emociones y es incapaz de poner los pies sobre la tierra. Carece de sentido común y practicidad. Se niega a echar raíces y cimentar en tierra firme una vida responsable. Vive de emociones superficiales en una existencia de frivolidad y diversión. Es un sujeto caprichoso e inestable. Aparentemente es una persona asertiva, industriosa y positiva, de mente ágil y aguda, que rápido entiende lo que sucede y capta las sutilezas de las circunstancias. Parece ser activo y con gusto por el trabajo, sobre todo el mental. En realidad, es una persona apática, indolente y pasiva,
Como Sulfur, no tolera estar de pie y busca la menor oportunidad para sentarse, posición en la cual puede permanecer por largo tiempo. Siempre desea descansar y no le gusta la lectura. Algunos de estos sujetos pueden pasar horas enteras viendo televisión independientemente de la programación de la misma. Detrás de su ánimo chispeante y de su contagiosa alegría, se halla una naturaleza emocional vulnerable e indeterminada. Su fragilidad emocional y su naturaleza superficial se hacen patente en una tremenda intolerancia a cualquier clase de cuestionamiento o de confrontación, ante lo cual se tornan peleadores, críticos, irritables y sumamente malhumorados. En estas circunstancias, el sujeto Bromium tiende a aislarse, a evitar el contacto con los demás. Entra en su habitación y se pasa largo rato sin hacer nada, como si no tuviera una identidad propia ni deseos personales, como si al perder contacto con el mundo social de su entorno se desconectara. Estos sujetos, que normalmente son activos y muy inquietos, que constantemente están deseando realizar múltiples y magníficos negocios, se descorazonan con gran facilidad. Ante el menor obstáculo, aflora el desencanto y la insatisfacción. Se vuelven inconsolables, quejumbrosos y reiterativos. Se lamentan con tanta intensidad al grado de quedar afónicos. En este estado es cuando comienza la verdadera patología del remedio, la induración emocional. Al igual que sus glándulas, los sentimientos de esta persona empiezan a atrofiarse y a perder su función. Bromium desarrolla entonces un ánimo hipocondriaco. Se torna ansioso por su salud, con miedo a enfermarse de algo grave, por ejemplo, una apoplejía, o con temor a lo sobrenatural. Este estado depresivo, con el tiempo, puede evolucionar a una verdadera manía o locura. El enfermo mira fijamente con la mente en blanco, abstracción mental. Durante su fase patológica, aflora la sensación o el temor que alguien lo está mirando sobre sus hombros. Este síntoma es Quinault, lo cual hace que el enfermo mire constantemente hacia atrás, como si el mundo al cual ha negado y ha dado la espalda se presentara para cuestionarlo y cobrarle la omisión vital de toda su existencia pasada. Boletín número 2. Nuevos medicamentos de la personalidad. Bovista. La personalidad de Bovista, remedio conocido como el hongo hinchado, tiene como esencia precisamente ese concepto, la hinchazón, la cual es a todos los niveles. Hinchazón física, mental, intelectual, emocional, social y dinámica. Bovista es un remedio predominantemente femenino. Entre sus síntomas físicos destacan la hinchazón e inflamación de diferentes partes de su cuerpo, sobre todo de la cara y de la cabeza, así como del abdomen, lo cual lleva a la paciente a no tolerar ninguna clase de ropa apretada, como la quesis, a la cual se asemeja mucho. Esta hinchazón corporal puede ser meramente imaginaria también. A un nivel interno hay inflamación digestiva que se manifiesta por diarrea o alternancia de diarrea y heces duras, gran flatulencia y distensión abdominal. Se puede observar una gran tendencia a la congestión y a las hemorragias. Sin embargo, también su personalidad parece estar literalmente hinchada o distendida. Estas personas suelen ser mujeres muy intensas, tanto en sus emociones como en la forma de expresarse y comportarse. Son apasionadas, francas, muy expresivas y coquetas. En estado de relativo equilibrio, Bovista se presenta como una joven dinámica, efusiva, muy industriosa y activa, competitiva, de risa rápida al menor detalle, sensible a las manifestaciones artísticas, a la gente y a todos los estímulos, muy inteligente, rápida para captar, directa y desenfadada, como Fósforus.
Las mujeres bobista parecen no esconder nada. Poseen una mezcla característica de ingenuidad con indiscreción, matizada de pasión intensa, que las hace muy atractivas a la vez que muy perturbadoras. No obstante su franqueza y su tendencia a mostrarse tal como son con suma facilidad, no son transparentes, sino agobiantes e intensas. Laquesis, Ignatia, también lo son. Asfixiantes y bastante invasivas. Asimismo, son extremadamente sociables. Hacen amigos de toda clase con suma facilidad. Las chicas bobista poseen una esperanza idealista a prueba de obstáculos, un afán por conectar con los demás que a veces parece exagerado. Como Sulfur, la mujer bobista se levanta por la mañana llena de regocijo, casi eufórica. Todo le causa gracia y manifiesta una maravilla ante todo, una fascinación y sentido del asombro que suelen ser contagiosos. Otra peculiaridad de la personalidad de estas jóvenes es la forma en que hablan, con gran intensidad y vehemencia, de manera tan rápida que es casi atropellada, omitiendo sílabas o palabras enteras, a veces incluso de manera balbuceante. Su lenguaje es inarticulado, a sacudidas o borbotones. Habla deprisa, se mueve y se comporta con gran premura. Como Ignatia, bobista algunas veces parece hablar más rápido de lo que piensa. A pesar de ello, y cuando todavía está en fases de relativa salud, posee bastante lucidez y notable ingenio, lo cual la hace simpática, popular y con gran influencia sobre los demás. Sin embargo, la clave para distinguirla aún en estados tempranos de patología es su dependencia de la vida social. Como Fósforus, bobista no puede estar sola, no porque sienta temor como éste, sino porque inmediatamente se apaga, pierde vitalidad, se torna triste e indiferente. Las mujeres bobista y sobre todo las más jóvenes tienen una necesidad de contacto social a un nivel realmente exagerado. El síntoma único, alegre en compañía, expresa simbólicamente esta condición. Bobista es literalmente adicta a la gente. Sus relaciones básicamente son de amistad. Necesita gente con la cual charlar y comunicarse, aunque a veces es tan abrumadora y locuaz que llega a aburrir o a cansar a los que la rodean, especialmente al anochecer, cuando su vehemencia se incrementa, como laquesis. Otro quinot, la indiferencia que mejora en compañía, expresa la misma idea y condición, así como la tristeza que mejora acompañada. Algunas veces su necesidad de relación trasciende la amistad para ir en pos de relaciones más directas, más frontales, lo cual la puede llevar a la promiscuidad, a excesos sexuales, nada de lo cual esconde a nadie. La clave de bobista es la necesidad de mostrarse tal como es. Cuando habla de todo esto, lo hace con total seriedad y propiedad, sin justificar ni minimizar ningún detalle, mirando fijamente a su interlocutor, casi como si lo atravesara, y sin poder detenerse ya. Se asemeja mucho a Ignatia en su intensidad e ingenio, pero bobista no posee la más mínima naturaleza paradójica, no es contradictoria. Laquesis también se le parece mucho en la locuacidad, la pasión y la intensidad desbordante y casi asfixiante. Pero bobista nunca miente, ni es envidiosa o malvada, ni manipuladora o velada. Al contrario, posee un impulso incontrolable de decir la cruda verdad, además de proyectar una imagen de fragilidad, ternura o ingenuidad, como Pulsatila. Una de las claves de la patología emocional de bobista radica en su incapacidad empática que contrasta con su afán de contacto social. La mujer bobista es incapaz de percibir a los demás a pesar de su perentorio impulso porque los demás la perciban tal como es, por mostrarse a sí misma. Conforme va cayendo en estados más patológicos, se torna caótica,
caprichosa y con intensa depresión. Su tristeza se va volviendo algo constante en su vida. Necesita cada vez más y más el escape que le brinda el contacto social. Hay prisa en todas sus actividades y una gran torpeza en todos sus actos y en su expresión. Se torna confusa y ansiosa al grado de no saber dónde está. Su melancolía puede degenerar en un estado de apatía extremo o de cansancio vital con indiferencia que mejora estando en compañía, en sociedad. Se vuelve más voluble y reactiva, peleadora, quiere luchar contra todo y con todos. En esta etapa, su afán por darse a conocer se vuelve compulsiva. Describe sus intimidades de manera detallada y a completos desconocidos. Llora de manera espasmódica y ríe de forma inmoderada. Y tanto el llanto como la risa se acompañan de asma. Este es un quinot, lo que simboliza la verdadera desconexión con el mundo que la rodea. El ansia por contactar con las emociones nutricias que tanto le faltan para inundarla del aliento esencial para vivir. En fases de gran deterioro, suelen presentarse diarreas que son el prólogo de agravaciones muy graves, de estados terminales o agónicos, como si la capacidad de contactar con su medio, anhelo vital y fundamental en la vida de Bovista, llegara al punto del fracaso absoluto. Su expansión, su hinchazón vital, ha alcanzado ya el grado de la dispersión total y se dirige a una aniquilación sin retorno. Boletín homeopático número 3. Nuevos medicamentos de la personalidad. Plumbum metallicum. La personalidad de Plumbum está catalogada como una de las más densas y pesadas de toda la materia médica. Como el metal de donde proviene el remedio, los individuos de esta naturaleza se caracterizan por ser opacos, pesados mental, emocional y físicamente, seres sin impulso vital ni de trascendencia. Las diferentes personalidades de la materia médica nos muestran distintas facetas de la maldad y a la vez de la potencialidad humana. En Plumbum encontramos a uno de los más claros exponentes del deterioro y la involución del alma del hombre. Este es uno de los individuos con mayor capacidad para el mal, como Arsenicum, Mercurius y Platina, pero de una forma muy sutil y a veces hasta inconsciente. Alcanzan los más nefastos grados de perversión y transgresión y son capaces de lastimar, engañar, explotar a los demás e incluso matar con tal de obtener lo que desean. Este es el remedio de la personalidad de los más crueles y perversos emperadores y de los más deleznables tiranos de la historia, de los hombres conocidos y desconocidos que han acumulado poder inconmensurable. La personalidad de este medicamento parece estar mucho más indicada en individuos de sexo masculino, cuyos orígenes pueden ser tanto humildes como de gran nobleza y alcurnia. Físicamente suelen ser de dos tipos. El primero es un sujeto demasiado delgado, con rasgos bastante afilados que lo hacen ver cruel e imperturbable. Estos sujetos poseen una mirada intensa e inhumana. Su aspecto es nervioso, inquieto y concentrado. Los sujetos Plumbum de esta tipología suelen ser escurridizos y evitan que la gente los vea. No se relacionan abiertamente con nadie y manifiestan una abierta desconfianza incluso a sus seres más cercanos. Cree que sus amigos lo persiguen. Tienen aspecto de criminales y su aspecto es repelente. El segundo tipo físico es igualmente grotesco, pero de otra manera. Estos tipos son extraordinariamente obesos, como grafites o ammonium carbonicum. Todo en ellos se ve denso y pesado literalmente. Pueden llegar a pesar más de 200 kilos. A pesar de su desagradable aspecto, gustan de vestir con ropas suntuosas y caras joyas, como Veratrum album.
aunque tampoco les gusta ser observados por la gente en general. El emperador Enrique VIII es un excelente ejemplo en este caso. Este segundo tipo suele decantarse más por las perversiones sexuales de todo tipo, mientras que el primero tiende a ser más ambicioso en el plano material y en el aspecto político. Plum Boom parece reunir en su caracterología los aspectos más negativos de Arsenicum, Nux Vomica, Lycopodium e incluso de Platina. Sin embargo, no todos los individuos Plum Boom reúnen estas características desde el comienzo. La gente Plum Boom en edades relativamente tempranas se caracteriza por dos rasgos claves: la falta de capacidad empática, por un lado, y por otro, una ambición desmedida y un impulso hedonista más semejante a Nux Vomica. Así como el plomo es capaz de bloquear toda clase de energía o radiaciones, también la gente Plum Boom parece ser incapaz de percibir las emociones de su entorno, de sentir empatía o compasión por alguien. No ve a los seres humanos que le rodean, sino como meros peones para conseguir aquello que busca, como si su alma estuviera apertrechada en una fría y rígida coraza, del más denso de los metales, aislado del mundo y hundido en sus bajas pasiones. Al igual que el plomo, sin embargo, estas personas carecen de firmeza y son maleables en todos los sentidos. Son altamente influenciables por el medio, por la opinión de los demás y por las modas y tendencias sociales. Carecen de voluntad y sentido de sacrificio, aún para ellos mismos. Plum Boom es quizá el remedio más adictivo junto con Nux Vomica, y puesto que el motor existencial de estas personas es la búsqueda sistemática de placeres de toda clase, y debido a su falta absoluta de propositividad y asertividad positivas, suelen caer en lo más bajo de la condición humana, hasta el fondo y lo más oscuro de la naturaleza humana, para no volver a levantarse jamás. Pero desde ese cenagoso y denso fondo moral, son capaces de seguir haciendo gran daño. La ambición desmedida de la gente Plum Boom está fundamentada básicamente en la insatisfacción, que es un rasgo permanente en la vida de estos sujetos y que suele manifestarse sobre todo como tedio, aburrimiento silencioso. Está marcado en el repertorio como un síntoma único y simboliza la incapacidad de contactar y nutrirse de los demás, aunado al vacío vital. Como tuberculinum, pronto encuentra que nada le es verdaderamente satisfactorio y comienza a buscar y a cavilar sobre cosas prohibidas. Poco después comenzará a cometer actos caóticos, perversos y prohibidos que pongan en peligro el equilibrio de su entorno. Mientras más sea la transgresión, más se sentirá atraído Plum Boom. Por ello, poseen el impulso innato de romper los límites preestablecidos y hacer que otros también los rompan, así como una ambición extrema, un afán de acumular riquezas y poder a toda costa. Como en Nux Vomica, la ambición es uno de los motores existenciales de Plum Boom, pero no es competitiva ni tiene rasgo alguno de nobleza. Un rasgo determinante en esta personalidad es la pasividad. Incluso en sus perversiones se hace manifiesta esta faceta. Son voyeuristas por excelencia y receptores pasivos del placer sensual de toda clase. Por ello también, con el paso del tiempo, no solo se tornan pesados físicamente, sino mental y emocionalmente. Su espíritu se paraliza, llegando a desarrollar una incapacidad casi absoluta para pensar. Su mente se torna débil e inestable. Su memoria se va agotando progresivamente y su entendimiento llega a la destrucción. Los individuos Plum Boom tienen una completa aversión a todo lo que es sencillo y natural. Rehuyen las cosas frescas, sanas y espontáneas.
Gustan de ambientes, comidas y amistades complejas, retorcidas y recargadas, todo lo cual va contaminando progresivamente su vida. Como nitric acid, desarrolla aversión hacia sus seres queridos, hacia su familia. En etapas avanzadas, estos pacientes pueden presentar idiosía e imbecilidad, incluso diferentes formas de locura y manías diversas. Pero aún en estas etapas de patología tan avanzada, estas personas siguen teniendo impulsos de maldad y transgresión. Su perversión incluso parece acentuarse en estas fases, llegando al grado de tornarse psicópatas. Es un medicamento muy indicado en todas las formas de degeneración mental, incluyendo la demencia y el Alzheimer. Un síntoma notable en estas etapas finales es la obsesión por buscar amigos, los cuales, en realidad, nunca tuvo durante el transcurso de su solitaria y perversa vida. Nuevos medicamentos de la personalidad, boletín número 4. Ipecacuana. En un sentido profundo, la esencia de ipecacuana es la náusea, misma que se aplica a todos los niveles del remedio, física, mental, emocional y dinámicamente. La náusea y en menor instancia el vómito, bajo esta perspectiva, deben entenderse como una intolerancia a aquello del exterior que debiera nutrir y sustentar al ser humano. Un impulso a eliminar lo que debiera digerirse y tomarse para hacer lo propio. A nivel físico se manifiesta en todos los desórdenes alimenticios clásicos de la patogenesia, los cuales muchas veces obedecen a una causa endógena más que exógena, lo cual queda simbolizado en la lengua limpia que acompaña a la mayoría de las afecciones gástricas, lo que indica que no necesariamente hay una intoxicación. Ipeca reacciona ante lo natural con un impulso exonerativo innecesario y exagerado. Siente el estómago y el espíritu denso y pesado, como lleno de piedras. A nivel emocional, nos encontramos ante un individuo extremadamente reactivo, pero de una manera más caótica y desordenada que en Causticum, Ignatia y Nux vomica. A ipecacuana le cuesta adaptarse y tiende a rechazar consciente o inconscientemente las situaciones nuevas, las circunstancias fuera de control. Desea muchas cosas, pero no puede precisar cuáles. Los estímulos del exterior le molestan sobremanera, sobre todo los ruidos, pero también la gente, el dolor, la crítica o el ser cuestionado. Ipecacuana es uno de los remedios más antiguos de la farmacodinamia homeopática. Según algunos biógrafos de Hahnemann, fue el segundo medicamento en ser experimentado después de China officinalis. A pesar de su antigüedad, se consideraba con muy pocos síntomas mentales y sin una personalidad definida, lo cual realmente no es cierto, pues clínica y experimentalmente posee muchos rasgos que lo hacen distintivo y peculiar aún en su perfil psicológico. La gente ipeca se asemeja mucho a los individuos nux vomica, pues son personas muy intensas, inquietas e instintivas. En apariencia, son sujetos competitivos y muy fuertes, reflejan gran confianza en ellos mismos y son muy ambiciosos. Ipeca puede ser extraordinariamente apasionado en todos los ámbitos de su vida. Le gusta la buena comida y suele tender a los excesos también. La mayoría de las personas que responden mental y constitucionalmente a ipecacuana son del sexo masculino. Físicamente suelen verse pletóricos y muy fuertes. Son resistentes y no se rinden con facilidad. La clave que los distingue de nux vomica es, no obstante, la intolerancia a la frustración. Como una suerte de náusea emocional y afectiva, la gente ipeca es altamente impaciente ante la vida. Se desesperan e irritan cuando no logran lo que se proponen o planean. Ipecacuana espera demasiado de la vida, lo cual muy seguido se traduce en decepciones de toda clase. Este rasgo queda expresado en los síntomas únicos, celos por negocios
y malhumorado cuando sus negocios no avanzan satisfactoriamente. Síntomas que simbolizan la vulnerabilidad ante la adversidad de este tipo de individuos. Al no poder sentirse satisfechos, tienden a gritar, pelean y se quejan. Además, a diferencia de Nux vomica, las personas hipecas son muy inestables en todos los sentidos. Se caracterizan por ser muy caprichosas e incluso pueden llegar a ser cambiantes y volubles, pero por lo general de una manera agresiva, con mucha irritabilidad y ansiedad. Debido a su pasión desbordante, puede pensarse que estas personas son muy positivas, joviales y optimistas, pero les cuesta mucho adaptarse y tienen bastante dificultad para empatizar, para tolerar lo inesperado y lo diferente. Son muy indecisos y se dejan llevar por los impulsos antes de meditar sobre lo que van a hacer y sus implicaciones. Planean sin tomar en cuenta todos los factores y a veces pueden pecar de ingenuos e idealistas, pues conciben todo desde una perspectiva muy personal. Ante los demás, Hipeca se torna muy intolerante y crítico. Fácilmente monta en cólera, misma que le es difícil controlar y que le ocasiona innumerables trastornos. Aunque después de los accesos de cólera se puede sentir muy tranquilo y sosegado. Les cuesta mucho ser constantes, pues su voluntad suele ser débil. No perseveran y tienden a desdeñar todo lo mental y abstracto. Dicen ser prácticos e ir directamente al grano, pero pueden ser evasivos y bastante indolentes, aunque para cuidar su imagen pueden desarrollar una industriosidad excesiva. La mayoría de la gente se entusiasma con ellos al principio y se decepciona después, al ir tratándolos cotidianamente y conocerlos mejor. Ipecacuana puede ser un remedio muy útil en niños, sobre todo cuando son muy caprichosos, irritables y peleadores. Niños volubles a quienes nada satisface, que quieren innumerables cosas que después rechazan o que ni siquiera tienen idea de lo que desean. Estos pequeños son muy burlescos y se mofan de todos sin respetar autoridades. Son sarcásticos e irónicos, muy gritones y tienden a llevarse constantemente las manos y los dedos a la boca, aún en edades bastante avanzadas como en la adolescencia. Son muy obstinados y se enojan con gran facilidad por las mínimas cuestiones. Son extremadamente desdeñosos y se comportan con gran altivez, aun con sus seres queridos, a quienes comúnmente dicen odiar o no soportar. En estados avanzados de patología, los individuos ipecacuana caen en profunda depresión en la cual no hablan con nadie, se tornan tímidos e introspectos, silenciosos y muy lentos, desarrollan una gran aversión a toda clase de actividades, sobre todo las mentales, y se vuelven muy distraídos. En esta fase, el paciente generalmente avejentado y consumido menciona sentir ganas de llorar todo el tiempo y puede llegar a hacerlo incluso cuando está dormido. En las fases finales de la patología aparecen, entre otros muchos síntomas, hemorragias crónicas, recurrentes y espontáneas, una especie de náusea física en la cual el organismo intenta eliminar lo más vital y preciado del individuo, lo que en primera instancia se encarga de nutrirlo, la sangre, la cual en estos casos, simbólicamente como la lengua, está limpia y es brillante. Ipecacuana no es una persona que tenga tendencias suicidas activas, pero puede dejarse morir, literalmente. Tiene una gran tendencia a desarrollar fuertes adicciones desde su juventud, lo cual lo puede llevar a una drogadicción o alcoholismo extremadamente perniciosos y muy difíciles de controlar. Está tratando de evadirse ante el cúmulo de frustración y fracaso que ha experimentado en su vida. Y en estos casos, su náusea emocional sí es una manifestación de su intoxicación existencial, de su total incapacidad para digerir la vida. Y en el ocaso de sus días, bajo el melancólico tedio y la soledad interior, el vómito último es el de su hálito vital.
Nuevos medicamentos de la personalidad 5. Boletín número 5. Conium maculatum. El cuadro mental clásico de Conium se asocia a toda clase de trastornos por abstinencia sexual, o por lo contrario, a excesos sexuales y promiscuidad, por lo que se suele indicar en personas viudas o solterones, individuos que han tenido que reprimir sus deseos sexuales al grado de la patología física. Las induraciones glandulares y los tumores malignos son muy característicos. Sin embargo, la clave de la personalidad de Conium no radica en su represión sexual, sino en la incapacidad para relacionarse, en una absoluta y total ineficacia para contactar con los demás. La gente Conium no puede hacer amigos, no puede vincularse y mucho menos tener una pareja. Fracasa al empatizar y nadie desea tampoco contactar con él. El sujeto Conium es invisible para los demás y de manera parecida a bobista solo desea que los demás se percaten de su existencia. Desea relacionarse y ser visto, por lo cual trata de ser amistoso y afectuoso al grado de la ridiculez. Imita a Phosphorus en su comportamiento, pero solo resulta infantil y grotesco. Bloquea su asertividad y su masculinidad para no verse agresivo y se torna afeminado o afectado. Los niños Conium no son aceptados y amados de manera incondicional, pero tampoco son rechazados abiertamente ni se les condiciona su valía. En realidad, son totalmente ignorados. Incluso sus padres suelen olvidarse de ellos por momentos. Es común que sean niños con muchos hermanos, unos mayores, los otros menores. Niños que quedaron en medio de los demás, en el punto ciego de la familia. Los hermanos mayores tienen autoridad y capacidad de aportar algo a la familia, y a los pequeños es preciso cuidarlos, protegerlos y nutrirlos. Conium fue un niño que no tuvo el tiempo suficiente para ser pequeño y nutrirse. Fue desplazado casi inmediatamente por nuevos hermanos de una manera tan repentina que no pudo reaccionar, y si intentó apartarse para llamar la atención y demandar el afecto robado, nadie reparó en él, y se quedó en un limbo etéreo del que nunca, por el resto de su vida, habría de escapar. El niño Conium utilizó la invisibilidad como forma de llamar la atención y automáticamente desapareció del contexto familiar. En algunos otros casos, los mismos padres son los responsables de esta invisibilidad. Condicionaron el afecto del niño, pero no en función de lo que tenía que hacer, sino de lo que no tenía que hacer. Sería amado si era un buen chico, lo cual consistía en permanecer callado y apartado, en lograr que nadie reparara en su persona. Lo logró tan bien que ni sus mismos padres se percataron al cabo de su existencia, por lo cual tampoco le otorgaron la valía esperada, como a Aurum. Los niños Conium solo desean tener amigos y sin embargo nadie los quiere, aunque tampoco nadie los odia, lo cual es mucho peor. Nadie los recuerda. Por ello, desde pequeños van desarrollando la penosa obsesión de ser amados y tomados en cuenta, aunque carecen del impulso social y la vocación empática. Hacen lo que sea con tal de que la gente esté con ellos. Son dóciles al extremo de lo patético. Su poca dignidad muy pronto se diluye en aras de una amistad íntima que nunca habrá de llegar. Sufren hondamente. Y en este contexto la realidad que les rodea comienza a deteriorarse. Es uno de los medicamentos más supersticiosos. Sus valores se evaporan y pervierten al grado de que no queda otro marco ético que no sea el que los pudiera llevar a cualquier clase de relación. Con el tiempo se volverá amoral, sin voluntad alguna, incierto y truculento, duro de corazón, voluble y lascivo. Un amargado libertino. El adolescente Conium ya no busca al amigo verdadero, sino a la novia de sus ensueños. La obsesión de contacto se decanta hacia la búsqueda de la mujer ideal, como Antimonium crudum, y es rechazado sistemáticamente por todas las mujeres apenas se acerca un poco a ellas. Todas lo encuentran indefinidamente repelente
inmaduro e inestable. Su ansia de contacto es tan intensa a estas alturas que asusta a quienes le rodean, pues inconscientemente ya no busca a un amigo o a una pareja, sino a la persona que represente al género humano que lo ha abandonado irremisiblemente y con la cual pueda simbólicamente hacer las paces y reencontrarse a sí mismo en un mundo que lo ha olvidado. Conium, además de tener trastornos mentales por continencia sexual o celibato, los tiene por pena, decepción de amor, preocupaciones, mortificación y sobre todo por reveses de la fortuna. Él percibe el universo como algo ajeno y sistemáticamente adverso. Desea constantemente compañía, lo cual lo mejora. La soledad lo agrava mental y físicamente. Llora cuando está solo, al igual que cuando está dormido, que es otra forma de soledad. Por eso también tiene confusión mental después de la siesta. La soledad y sobre todo la certeza de su soledad lo lastiman profundamente. Cuida a sus pocos amigos de manera exagerada. Es posesivo, sentimental y demandante con ellos. La atención de los mismos lo mejora. La diversión, sobre todo en compañía, le devuelve la felicidad que nunca tuvo. Entonces se le ve seguro, intenso y apasionado, juguetón, pícaro e incluso osado. No obstante, pronto el rechazo sistemático lo bloqueará de la vida, lo aislará. Es entonces cuando, ante la imposibilidad de encontrar una pareja verdadera, sustituye el amor anhelado por la sexualidad más cruda y disipada. Cae en toda clase de excesos y perversión, todo lo cual lo amarga y lo bloquea cada vez más. En esta caída, su necesidad de contacto involuciona hacia un rechazo abierto a todos. Se torna misántropo con aversión a sus amigos, a su familia, a hombres y mujeres. La voz de la gente lo llega a encolerizar. Insulta incluso a la gente que va por la calle. Se vuelve dominante y destructivo, descontento, sobre todo consigo mismo. Su mente se ralentiza, se detiene progresivamente, invadida por el tedio y el disgusto por todo. Pierde todas sus capacidades intelectuales, se vuelve olvidadizo, hipocondriaco y silencioso. Se deprime de manera extraordinaria al grado de tenerle aversión a sus propios hijos. Se queda sentado sin hacer nada, sumido en una profunda desesperación. Oscila entre el mal humor y la violencia. El trabajo más leve, sobre todo mental, lo fatiga. Se ve como licopodium, deteriorado y avejentado, destruido, en un proceso de descomposición inexorable. Conium es el único remedio que cuando cierra los ojos comienza a sudar copiosamente, como si al romper contacto con el mundo que le rodea se deshiciera. La ansiedad, la lentitud extrema, la imbecilidad, la postración mental, la indiferencia y la hipocondría son síntomas con máximo valor en el repertorio y muestran el potencial degenerativo del remedio, como también tiene valor de 3 el síntoma evita la luz, rasgo que acompaña al sujeto desde sus primeras etapas y que encuentra su explicación fisiológica en la parálisis de los músculos motores del ojo, pero que a un nivel mental y simbólico representa la mayor ansia de Conium, curar su invisibilidad y ser como los demás, lo cual solo es posible en la oscuridad absoluta y total, donde todos son invisibles, como él. Información para todos los homeópatas que quieren memorizar mejor, comprender mejor y sentir mejor la homeopatía. ¡Éxito!